Vamos a meditar en la palabra del Señor. Le invito a que abra su Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 33. Vamos a leer desde el versículo 12 en adelante. Segundo libro de la Biblia, Antiguo Testamento, Éxodo 33, versículo 12 en adelante. Vamos a leer en esta tarde. ¿Lo encontró? Amén. Bueno, entonces damos lectura en el nombre de Jesús. Amén. Y dice así: y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué conocerá aquí que he hallado gracia? ¿En qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Amén. Invito a que oremos. Señor, gracias te damos por esta hermosa tarde en la que podemos estar aquí reunidos en tu nombre, Señor. Siempre lo hacemos así. No tendría sentido, Señor, si no lo hacemos en tu nombre, en tu persona, en tu presencia, a la cual hemos reconocido, Señor, y en la cual hemos cantado que tenemos libertad, Señor, en tu presencia, solamente en tu presencia. Por eso en esta tarde, Señor, anhelamos en nuestro corazón que allí en tu presencia, Señor, en ese trono al que podemos acceder con confianza, Señor, puedas tú, Señor, derramar de ese favor sobre nuestras vidas a través de tu palabra, porque cada vez que oímos tu palabra, la meditamos, hay vida, Señor, en ella, porque es tu palabra, Señor. Y cuando no la recibimos, Señor, en nuestra mente simplemente, ¿sí?, como una información, sino en nuestro corazón como una semilla poderosa, Señor, creemos que va a provocar en nuestros corazones una transformación. Por eso, Señor, en esta hora te damos gracias, Señor, porque leemos tu palabra, por el privilegio que tenemos de hacerla y meditar en ella, Señor. Gracias. Y, Señor, en este lugar, mientras se está predicando la palabra, como en las aulas, con cada niño, Señor, sea tu Espíritu Santo dirigiendo, Señor, cada uno de nuestros corazones, para que podamos, Señor, hablar lo que tú quieres, Señor, traer a cada una de nuestras vidas en esta tarde. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús.
Amén y amén. Bueno, cuando leemos el Antiguo Testamento y vemos la historia de Israel, nos damos cuenta que Dios no omite, a través de aquellos que inspiró para que escribieran la Biblia, no omite detalles, ¿sí? Está escrito las hazañas, las victorias del pueblo de Israel, pero también los retrocesos, los momentos en los que se rebelaron, en los que desconfiaron, en los que no creyeron, en los que murmuraron, etcétera, etcétera. Está todo escrito porque Dios es un Dios, es luz, no hay tinieblas en Él, no tiene por qué esconder nada. Y entonces, en los capítulos anteriores, en el capítulo 32, encontramos una situación muy triste en la nación de Israel. Ellos se encontraban en un lugar donde Moisés había subido al monte y estaba ahí en la presencia del Señor recibiendo instrucciones y recibiendo directivas, pero se demoraba en bajar. Y como no habían, entre comillas, no veían una actividad como la que habían visto en los últimos meses, parte de Dios, ¿sí? Las plagas, el Mar Rojo, veían todos los días una nube, una columna de fuego, que no era algo normal, pero sin embargo ya estaban habituados y no veían un mover de Dios más allá de esto. Y por otro lado, Moisés no bajaba del monte y ellos menospreciaron a Moisés, porque dicen: Moisés ha subido, vaya a saber qué le puede haber pasado. Fueron a Aarón y le dijeron: necesitamos tener algún Dios que nos guíe, algo que podamos ver. Estuvieron 430 años de esclavitud en Egipto, y en Egipto habían cientos de dioses, y estoy seguro que nunca vieron un milagro de parte de ninguno de esos dioses, ¿sí? Ahora, desde que Dios envió a Moisés a Egipto, vieron, caminaron por arriba de langostas que llenaron la tierra, respiraron por ahí insectos, mosquitos que llenaron la tierra. Estuvieron en medio de la oscuridad al mediodía, o en la parte que más alumbra el sol. Vieron cómo el río Nilo, que era un río sagrado, se transformó en sangre. Bueno, y así cada una de esas plagas. Vieron cómo Dios, cuando se sintieron encerrados por el ejército del faraón, abrió el Mar Rojo, cruzaron en seco. Vieron todo aquello, pero como habían visto tantos dioses y también habían en las tierras que pasaban, veían a los paganos, porque lo dice la Biblia en Levítico, en Josué, que tenían sus dioses, la gente de esas tierras. Ellos también querían uno. Y Aarón, en lugar de tomar una actitud de liderazgo consecuente con la vida de Moisés, y decir: no, pero acuérdense que el segundo mandamiento habla de que no tenemos que hacernos imágenes y demás. En lugar de mantenerse firme en lo que Dios había dicho, fue por lo popular. El pueblo quiere un becerro, ¿sí? Querían una imagen, y entonces fundieron e hicieron un becerro de oro. Cuando Dios estaba hablando con Moisés, le dijo: Moisés, ya está pasando algo, bajá. Moisés bajó con las tablas, las rompió, se indignó por todo lo que había pasado, hubo juicio ahí, pero no fueron pacientes, despreciaron a Moisés y no confiaron en Dios. Ya lo habían expresado esto en diferentes formas, pero ahora esto era grave delante de Dios. Era como una apostasía en el nuevo pacto, ¿sí? Es volverse, es cambiarse de camino, ¿sí? Es decir, bueno, estamos siendo guiados por un Dios que nos lleva a una tierra prometida, pero necesitamos otros dioses. Entonces, cuando ocurre todo esto,
y habían hecho un pacto con Dios que iban a hacerle caso en todo, iban a respetar sus mandamientos, pero fallaron en todo aquello. Y sabemos que Moisés intercedió por el pueblo y finalmente Dios permitió que siguieran hasta Canaán, pero Él les dice, bueno, van a seguir. Cuando leemos el libro de Números nos damos cuenta que no es que bajó ahí Moisés y bueno, salieron ahí nomás, pasaron como 9 meses, pero sí les dijo Dios, van a continuar, van a haber cambios, ¿sí? La promesa va a seguir, yo he prometido algo y lo voy a cumplir, pero sin embargo yo voy a mandar a mi ángel para que vaya con ustedes, mi presencia no va a ir con ustedes porque tengo miedo de consumirlos, ¿sí? Pues Dios es un Dios paciente, misericordioso, pero también es un Dios justo y un Dios que es santo y no soportaba esto. Esto fue algo que desagradó muy fuertemente al Señor, esta expresión de idolatría, de desconfianza delante de Dios. Y entonces le dijo a Moisés, bueno, sigan, pero yo no voy a ir con ustedes, va a ir un ángel mío. Entonces Moisés, hermano, todavía no había fabricado, no había construido el tabernáculo, había una tienda de reunión, era un lugar como separado del campamento donde Moisés iba a buscar, a tener una búsqueda personal con el Señor. Y dice que cuando él entraba a ese lugar, todo el pueblo estaba expectante, y veían que entraba Moisés y la nube bajaba y cubría la entrada de ese lugar. Qué cosa extraordinaria, ¿no? Entonces el pueblo, después que escucha de parte de Moisés que Dios no va a ir con ellos, que se enlutan, hacen todo una expresión externa de un dolor, de un quebranto, ¿sí? Pero Moisés estaba preocupado. Entonces le hace 3 peticiones al Señor, son las que leímos. Le dice a Dios, el versículo 12, vos me has dicho que saque este pueblo y no me has declarado a quién enviarás conmigo. Y tú me dices, yo te he conocido por tu nombre. Es decir, cuando hablamos del nombre en el Antiguo Testamento era el carácter de la persona. Es decir, vos, Señor, me decís que me conocés a mí y que has hallado, habla de la gracia y del favor de Dios. Entonces, si has hallado gracia, te ruego que me muestres el camino. Que hasta ahí, hermano, hasta ese monte, Moisés había estado cuidando ovejas, conocía todo ese lugar, pero a partir de ahí en adelante todo era algo nuevo para él. No sabía cómo iba a mover a toda una nación, a miles y miles de personas. Entonces, y le dice, mira que tengo que ir con esta gente que es tu pueblo. La humildad de Moisés, porque Moisés podría haber dicho, mira, Señor, la verdad que yo intercedí, pero qué pesados que son estos. Me voy yo, lo dejamos a estos acá, y se las arreglen, total, mejor que en Egipto van a estar, que sigan con esas creencias y demás, me voy yo. Pero él, hermano, tenía la carga en su corazón por todo ese pueblo. Entonces le hace esa promesa, esa petición al Señor, y Dios ahí le responde, versículo 14, mi presencia irá contigo. Mi presencia irá contigo. Yo creo que Moisés debe haber descansado. Ay, ya está, ya no va a ir el ángel, va a ir el Señor. Va a seguir Él con nosotros. Y además le dice, te daré descanso. Fíjese cómo el Señor es movido a misericordia por la actitud de un varón temeroso de Él. Pero no queda ahí, es como que... Pero vayamos meditando lo que Moisés le dice. No le pide nada personal, ¿sí? Va hablando primero, necesito ser guiado para llevar a este pueblo. Después, versículo 15,
si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Quería estar seguro, ¿sí? Qué importante esto. Cuando tomamos decisiones. Señor, si esta decisión la voy a tomar y vos no me vas a acompañar, no estás de acuerdo con esto, Señor, ni loco lo tomo, ni loco me muevo. ¿Sí? Eso es lo que estaba queriendo decir. Pero el versículo 16 dice: ¿en qué se conocerá? He aquí que he hallado gracia en tus ojos y en tu pueblo. Bueno, y sigue expresando lo que está diciendo. Bueno, está bien, pero yo solo no está el pueblo también. ¿Okay? Mi presencia irá contigo. No está diciendo mi presencia irá con el pueblo. Entonces el versículo 17 Dios le responde: bueno, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Como ya incluyó al pueblo, ahí sí va otra vez. Pero en el versículo 18 le hace otra petición, y esta es muy, muy interesante, ¿no? La tercera: Señor, te ruego que me muestres tu gloria. Qué increíble, ¿no? Porque Moisés había visto, desde que empezó viendo la zarza que ardía y no se consumía, y después que se acercó y Dios le habló y lo llamó y lo envió, y él fue, y el faraón se endureció y Dios empezó a enviar una y otra plaga, juicios sobre aquel hombre que no quería darle libertad a su pueblo. Que además no era que Israel, el pueblo de Dios, los hebreos estaban ahí esclavos porque perdieron una guerra. No, ellos fueron a esa tierra. El faraón que estuvo en la época de José los invitó a habitar en esa tierra, así que no eran usurpadores de ninguna manera. Pero luego, cuando ese faraón murió y vinieron otros, empezaron a tomar actitudes diferentes y los esclavizaron. Entonces él había visto todo esto, vio abrirse el mar rojo, vio cerrarse el mar rojo sobre el ejército del faraón. Entonces, ¿qué le pediríamos al Señor? Señor, quiero seguir viendo milagros, quiero seguir teniendo poder. Yo tengo más de 80 años, estoy agotado, quiero, Señor, que me fortalezca, que me dé la autoridad, que este pueblo que me ha menospreciado porque es que yo estoy viejo, ya no, que vaya a saber qué me habrá pasado en el monte. ¿Por qué dudaban de él? Porque le veían grande. Entonces él le dice: muéstrame tu gloria. Es lo que le pidió: muéstrame tu gloria. Entonces Dios le respondió: yo voy a hacer pasar mi bien. Porque, ¿qué es la gloria, hermano? En el hebreo la palabra gloria es kabod y significa peso, importancia, valor. Y al referirse a Dios se refiere a su esencia, a su naturaleza, a su carácter. Moisés lo había visto haciendo milagros, lo había visto abriendo el mar, enviando plagas y todo aquello, pero no era suficiente para Moisés. Yo no quiero ver hechos, yo quiero conocerte, Señor. Porque él sabía lo que era la gloria, él entendía que no era... ya había visto el fuego, se había metido en una nube cuando todos querían estar lejos porque el monte temblaba, se veían rayos, y Moisés ahí entre medio de eso. Y ya había visto todo eso, lo que hoy podríamos decir es más gloria que eso. Pero la gloria, hermano, no es algo externo. La gloria es Dios, su esencia, su naturaleza, su carácter. Por eso cuando él le responde, dice: haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. No le dijo: bueno, voy a hacer algo extraordinario, voy a hacer pasar mi bien. Y cuando leemos el Éxodo 34:6, fíjese todos los atributos del carácter de Dios. Y
Pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande misericordia y verdad, que guarda misericordia y millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. O sea, habla de un montón de sus cualidades. Eso es la gloria de Dios, es la esencia, es Él, su santidad, su justicia, su amor, su misericordia, su bondad, su verdad. Amén. Eso es. Por supuesto, hermano, que una revelación tan grande, porque no son simplemente palabras o adjetivos, es algo fuerte, algo pesado. Y entonces por eso Dios le dijo: voy a pasar, el versículo 19, haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, o sea, va a pasar mi gloria, y proclamaré el nombre de Jehová. O sea, el nombre de Jehová es, otra vez, la cualidad, el carácter de Dios. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Eso, hermano, habla de la soberanía de Dios, pero no una soberanía arbitraria ni caprichosa, ¿sí? Como algunos toman algunos versículos para afirmar ciertas cuestiones que no van con el carácter de Dios. Dios dice: sí, finalmente hay toda una nación de 21 años para arriba van a vagar en el desierto hasta que mueran. Los más abajo, porque creyeron o porque les voy a dar una oportunidad, eran más chicos, no tomaron decisiones, eso van a entrar a tierra prometida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios dice: el que a mí viene no le echo fuera. Si alguien le busca a Dios, Él no le va a rechazar. ¿Sí? Pero tiene que buscar. Entonces toda esta gente que no le buscó, que no le creyó, decidió Él que no iba a derramar su misericordia sobre ellos. Entonces dice: cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña. O sea, te voy a poner una peña en una roca que está partida. Ahí te voy a poner, te voy a cubrir, y te voy a cubrir con mi mano. Y cuando pase me va a ver la espalda. ¿Por qué, hermano? Porque David puede ver la gloria de Dios, puede percibir la gloria de Dios, lo que es su esencia, su naturaleza. Con este cuerpo mortal no resistiría. Por eso es que nosotros, antes de estar en su presencia, vamos a tener un cuerpo glorificado. Entonces, ¿qué nos habla esto? Y vamos a ir introduciéndonos en lo que Dios quiere alentarnos o exhortarnos o animarnos en esta tarde. Esta petición de Moisés: quiero ver tu gloria, hermano, o te ruego que me muestres tu gloria, se dio en un momento crítico donde el pueblo había fallado, donde Dios había decidido no acompañarlos más. Pero Él está pidiendo: yo ya he visto demasiado, ya sé que sos todopoderoso, que sos omnipresente, que todo lo ves, pero yo quiero conocerte. No necesito más milagros, quiero conocerte a ti, Señor. Porque eso es la gloria, el carácter, la esencia de quién es Dios. Entonces, cuando Él dice: te ruego, hermanos, habla de intensidad, es una necesidad, un hambre. Te ruego, muéstrame. Como le decía recién, no pide más milagros, más poderes, más cuestiones para Él, fama o una autoridad renovada. No, quiero, Señor, por favor, muéstrame tu gloria, revélate en mi corazón. Yo te quiero conocer, te he visto, te he escuchado hablar, percibo tu poder, tu autoridad, pero quiero conocer más de ti, Señor. Amén. Y después le dice: tu gloria, que vimos recién lo que es. Y cuando Dios le responde: bueno, vas
a tener un momento en el que vas a percibir mi bien, pero no en su totalidad, no podría resistir. Entonces te voy a cubrir. Vas a ver mi espalda. Ver la espalda de Dios es como vas a ver mi obrar. Es como cuando uno ora y le pide, Señor, glorifícate en una enfermedad. Y no vemos la mano de Dios que está ahí tocando, que está sanando un órgano, pero después tenemos el testimonio. Vemos la espalda, así como por donde pasó, por donde obró Dios. Amén. Y yo creo que todos hemos visto esto. Todos hemos experimentado de alguna u otra forma milagros de Dios, obrar de Dios en nuestras vidas, pero ahora encontramos un hombre que había visto milagros y experiencias extraordinarias, pero que quería más, que quería profundizar más, que quería conocer no los milagros, sino al que hacía los milagros. Amén. Y hermanos, así como en la vida de Moisés, este debería ser nuestro mayor anhelo en nuestra vida. Conocer a Dios. No solo lo que Él hace, sino quién es. Moisés ya sabía qué es lo que podía hacer Dios. No había nada imposible para Dios. Podía hacer humear una montaña, podía hacer abrir el mar, podía hacer salir agua de una roca, podía hacer descender codornices para que comieran carne, podía proveer del maná del cielo todos los días durante 40 años. Ya sabía todo eso, pero quería conocerlo a Dios, quería conocerlo más profundamente. Siendo que Dios hablaba cara a cara con él, no significa que se ponía en una mesa cara a cara, significa que en persona, no es que Dios le mandaba un sueño, una visión, o que un ángel hablaba, él escuchaba la voz de Dios directa. Pero claro, como la gloria de Dios en su carácter revelado, eso requiere hambre espiritual, requiere el deseo, hermano, de querer más de Dios. Y por supuesto Dios se va revelando progresivamente, porque en el caso de Moisés, bueno, lo llamó, lo conoció, lo envió, y a medida que fue transcurriendo las etapas de la vida de Moisés, Dios se fue revelando cada vez de una manera más profunda. Pero ahora seguramente el corazón de Dios estaba complacido por un hombre que quería más, no de lo que Dios podía hacer en favor de su vida, sino quería más de su persona, quería conocerlo más, quería saber más de él. Y eso hablaba de una madurez. Cuando meditaba en esta palabra, hermanos, me recordaba de mis padres, ¿sí? Cuando uno es niño, y a veces hasta edades avanzadas, ¿no? Siempre tiene una relación de amor, por supuesto, con sus padres, pero más que nada de aprovisionamiento, ¿sí? Y bueno, los padres tienen que proveer los alimentos, la ropa, los útiles, el techo. Y por mucho tiempo los hijos nos habituamos a verlo de esta manera y nos reenojamos cuando los padres no nos dan lo que... Yo quería esa zapatilla. Y como no me diste esa zapatilla, después traemos un examen que es un 5. ¿Por qué un 5? ¿O por qué me desobedeciste? ¿Por qué hiciste aquello? Porque sabemos lo que a nuestros padres les agrada y lo hacemos a propósito. Sabemos las palabras que a ellos no les gustan y se las decimos porque estamos enojados. Eso es inmadurez, ¿no es cierto? Es propio de un niño. Pero a medida que fue pasando el tiempo, hermano, mi relación con mis padres, que fui madurando, comenzó a dar un giro. Porque me di cuenta que ellos eran más importantes de lo que me podían dar. Como todo papá, como los padres que hay acá, siempre tratan de darle lo máximo, lo mejor a sus hijos. Y a veces como hijos ni siquiera somos agradecidos o no tenemos las actitudes correctas hacia los padres.
Pero cuando empezamos a madurar, eso empieza a cambiar en nuestro corazón. Y empezamos a verlo de otra manera. Y llegó un momento, hermano, llegó un momento en mi vida que lo único que me importaba a mí en relación a mis padres era cómo los puedo honrar. ¿Cómo los puedo honrar? ¿De qué manera? Ya nunca más el pensar que me dé esto, que me haga aquello, orame por esto, ¿no? Sino cómo yo podía. En lo espiritual sucede lo mismo, hermano, con Dios. Muchas veces somos como, dice el apóstol Pablo, como niños espirituales. Buscamos a Dios por las respuestas, los obrares, el milagro, las necesidades, las cuestiones, los problemas que tenemos, y nos habituamos así. Y cuando Dios no nos responde, esta semana no voy a ir a la iglesia, o no voy a orar por 2 semanas. ¿Cuál es un síntoma de madurez, hermano? Cuando buscamos a Dios como Moisés, no por lo que Dios nos pueda dar, por las bendiciones que pueda hacer, por la respuesta a las oraciones que nos, sino por quién es Él. Amén. Por quién es Él. Porque lo más importante no es lo que recibimos de Él, lo más importante es el dador. Amén. Es quien da lo que nos da. Entonces, hermanos, hay una gran diferencia entre conocer de Dios y conocerlo a Él. Conocer de Dios podemos conocerlo a través de milagros, hermano. Yo he tenido muchas formas en las que he visto milagros de Dios, milagros, porque no hay intervención humana, es imposible que sucediera lo que sucedió, y sucedió. Entonces es un milagro de parte de Dios. Por supuesto que hemos estado orando para que esto ocurriera, o pidiendo al Señor que interviniera. He visto milagros de Dios, he estudiado la palabra, y uno la sigue escudriñando y estudiando, y es tan vasto, tan amplio, y conoce y ve. Pero otra cosa, hermano, es conocerlo a Él en la intimidad, en nuestra búsqueda, no en nuestra necesidad. Es buscarlo a Él como persona, ¿sí? Es como cuando vemos con el papi, mami, quiero plata para comprarme caramelo, quiero plata para comprarme un alfajor, quiero esto, quiero aquello, quiero esto, ¿no? Y un papá, bueno, tiene paciencia para los pedidos nada más, ¿sí? Pero ¿qué le pasa a un padre cuando viene alguien y le dice, papá, mamá, quiero conocer tu historia, quiero que me hables, cómo fue tu vida cuando chico, qué experimentaste, qué viviste, cómo llegaste al Señor? Ahí cambia la cosa, estamos interesados en la persona, no en lo que la persona nos puede dar. Y lo mismo, hermano, es con el Señor. Moisés ya creo que había más de lo que había visto, ya no era suficiente. Él ya conocía a Dios a través de los milagros, pero quería conocerlo en su persona. Y Dios se revela. Ahí dice: fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande misericordia y verdad. Todo eso, hermano, fue una revelación del carácter de Dios para la vida de Moisés. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, hermanos, hay una revelación mucho más fuerte que la que tuvo Moisés. Es Jesucristo. Él dijo ahí en Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, cada vez que vemos en la vida de Jesús su forma de accionar, de actuar, de hablar con las personas, de solucionar dificultades, de avanzar en medio de las presiones y de la búsqueda, que habían algunos que lo buscaban, cómo aprenderle, cómo encontrarlo en alguna falla. Así es Dios. Como Él, a través de parábolas sencillas, explicó: el reino de Dios es así, Dios es así, Dios funciona
o actúa de esta manera. Entonces, eso que Moisés pidió y que se le reveló, hermanos, de una manera espectacular, porque ¿quién conocía todo esto de Dios? Hoy nosotros lo conocemos a través de Cristo, hermanos. Sabemos que todas estas cosas son así. Misericordioso, piadoso, tardo para la ira, gran misericordia y verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Sabemos todo eso, lo sabemos y lo afirmamos a través de Cristo. Pero hubo otro hombre en el Nuevo Testamento, hace poco leímos en Filipenses 3:10, que dijo, a fin de conocerte. Tuvo otro proceso. Moisés, bueno, tuvo en otra época, con otra tarea, pero aquí el apóstol Pablo también tuvo un proceso, fue llamado, fue enviado y fue conociendo al Señor, pero él quería más, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y también en sus padecimientos y demás, ¿no? Habíamos visto hace poco que no hay gloria si no hay cruz. Amén. Moisés quiere ver la gloria de Dios y Pablo quiere experimentar a Cristo. Ambos buscan lo mismo, la esencia, la persona. Si yo lo vi a Cristo, Él me llamó, caí arrodillado, caí al piso y Él me dijo que fuera a tal lugar, que ahí me van a decir lo que tengo que hacer. ¿Qué quieres que haga, Señor? Fueron sus primeras palabras. Y vimos una vida transformada. ¿Por qué? Porque justamente, hermanos, el obrar de Dios, lo que Dios hace nos impacta, es un testimonio, pero la presencia de Dios, la que cantábamos recién, transforma nuestra vida. Transforma nuestra vida. Porque cuando conocemos a Dios, hermano, surge en nuestro corazón un temor reverente al saber, al palpar, no solamente teóricamente, Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios podemos enumerar todas las cualidades de Dios, pero no haberlas vivido, no conocerlo realmente a Él. Durante muchos años vi fotos, videos de las cataratas del Iguazú, ¿sí? Hace 1 año y medio atrás, una cosa así, fuimos con mi esposa. Pero les puedo asegurar, hermano, que una cosa es ver un video, es ver la mejor foto HD, 3D, lo que sea, y otra cosa es estar ahí, escuchar el bramido. Es una cosa extraordinaria. Y lo mismo pasa con Dios. Una cosa es leer de Él y saber lo que dice, sí, Dios así. Otra cosa es conocerlo en persona, vivirlo. Entonces, hermanos, y eso tiene un costo, porque para Moisés, hermano, fue la intercesión, el rechazo, el señalamiento, hasta su misma familia se levantó contra él. A Pablo le pasó lo mismo, la cárcel, los juicios, el rechazo, el abandono. Pero él siempre decía, prosigo a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Él quería más. Nunca se conformó. En los dos, hermanos, vemos una pasión, alguien que quería más. Y hermano, mientras más conocemos a Dios, más temor de Dios hay en nuestro corazón. De saber, de conocer de su amor en persona, de cómo se manifiesta su paz, su gozo, su ternura y también su corrección. También su disciplina, porque Dios al que ama disciplina, dice la palabra, ¿no es cierto? Pero eso, hermano, genera un temor, yo no puedo fallarle a Dios, no puedo hablar de cualquier manera, no puedo conducirme de cualquier manera, no puedo pensar de cualquier manera, porque yo lo conozco a Dios. No en teoría, no porque vi la materia de Cristo 1, Cristo 2, Cristo 3.
sino porque lo conozco en persona. Y eso, hermano, me lleva a vivir una vida totalmente diferente. Y Dios, hermano, está buscando en este tiempo gente que le busque a Él de esta manera, con esta intensidad. Amén. ¿Por qué? Porque en estas últimas décadas, hermanos, el mensaje a veces ha dejado de ser cristocéntrico y ha pasado a ser el centro, el hombre, la necesidad, lo que el hombre quiere. Y no, hermanos, su persona, su esencia, su naturaleza, es decir, yo quiero conocerle. Pablo, hermano, había vivido tantas experiencias, pero yo quiero conocerle. Lo he perdido todo, lo he dejado de lado, con tal de conocer cada vez más a Cristo. Entonces, hermano, ¿qué tipo de creyente vamos a ser en este tiempo? ¿Qué tipo de creyente? Lo que buscamos, las bendiciones, las respuestas, no es que está mal, hermano, buscar respuestas y bendiciones, vienen de parte de Él por añadidura, pero lo que Él quiere es que le busquemos a Él. Amén. Él quiere que le conozcamos a Él, no en una forma teórica, no por lo que me contaron, no por lo que vi aún a orar en mi propia vida, en su gracia y misericordia, porque dice, tendré misericordia del que tendré misericordia. ¿Y cuántas veces, hermano, la misericordia de Dios ha sido derramada sobre nuestra vida, aún sin merecerlo? Pero vamos a hacer nuestra vida cristiana así, centrada en lo que podemos recibir de Dios o en su preciosa persona. Y que podamos decirle, Señor, muéstrame tu gloria. Yo sé que esto es algo costoso, que me llevará tiempo, que no es algo que cuando Dios dice, pone límite, ahí bueno, me vas a ver pasar, me vas a ver la espalda, te voy a esconder, es porque no es algo liviano. Por algo la gloria en el original es peso. Y la gloria de Dios, hermanos, o nos eleva o nos aplasta. Porque es un Dios extraordinario. Amén. Entonces no debemos conformarnos. Debemos estar dispuestos a pagar el precio por conocerle, por intimar con Él, por conocerle cada día más. Dios quiere despertar un hambre espiritual en nuestros corazones en este tiempo. Amén. Amén. Entonces, fíjense que nosotros también estamos escondidos porque nunca vamos a, mientras estemos aquí, vamos a terminar de conocerlo al Señor. ¿Sabe usted? Una vez que nuestros cuerpos sean glorificados y estemos en su gloria, ahí le vamos a ver tal como es. Ahora lo vamos viendo de gloria en gloria, dice la palabra. Pero seguimos escondidos porque nuestra vida no soporta. Dice por ahí, Colosenses 3:3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es Cristo la roca, la peña en la que Dios lo metió a Moisés, es Cristo para nosotros. Su intercesión, su amor derramado sobre nuestras vidas. Amén. Entonces, 2 Corintios 3:18 habla de, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Entonces, somos transformados en la medida, hermanos, que buscamos esa gloria de Dios en nuestros corazones. Amén. Muéstrame tu gloria, hermano. Debería ser el enfoque aún de nuestras oraciones. Señor, la verdad que esta situación me supera, es muy fuerte. Yo quisiera ver un milagro, quisiera ver que hagas esto o aquello, pero muéstrame tu gloria, Señor. Muéstrame tu gloria. Porque ahí, hermanos,
la esencia de Dios, la paz, el gozo, la fortaleza que viene de Él, se van a manifestar de una forma tan notable, hermanos, que a pesar de que la situación pudiera seguir, porque hermano, como Moisés siguió años más adelante, pero Dios vio en el corazón de ese hombre un hambre, un deseo, un anhelo de querer más de Él. Hermanos, que podamos en este tiempo pedirle: Señor, te ruego que me muestres tu gloria. Te ruego, es como alguien que está sediento en un desierto, como decía el salmista, como el ciervo brama junto a las corrientes de agua. ¿Por qué brama? Porque tiene sed, pero como el agua se mueve en las corrientes, el ciervo toma en agua mansa, ¿no? En las corrientes, ¿sí? Pero esa sed, hermano, es la que nunca debemos perder, nunca debemos conformarnos, nunca debemos vivir de historias que pasamos, de vivencias y experiencias que Dios hizo en nuestra vida antes, porque Dios es un Dios de cada día, de hoy y de mañana. Amén. Y Él quiere revelarse en nuestro corazón. Él no lo niega. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Acérquense confiadamente al trono de gracia. Pero hermano, tiene que haber esta forma, este enfoque en nuestros corazones. Quiero conocerlo a Dios. Porque cuando conocemos a Dios, cuando estamos en su presencia, en intimidad, somos transformados. Si no, no. Podemos pasar años, podemos saber toda la Biblia, pero no somos transformados si no buscamos la presencia del Señor. No va a haber temor del Señor, no va a haber el temor reverente, el temor del respeto, el temor de decir: Señor, ¿qué puedo hacer para agradarte? ¿Qué puedo hacer para honrarte? Ya no quiero pedirte más cosas, Señor, si vos me has enseñado que busco primero tu reino y tu justicia, y lo demás vienen allí añadido. Quiero, Señor, buscarte a ti. Quiero, Señor, conocerte a ti. Quiero más de tu presencia. Quiero conocer y experimentar lo que tú eres, Señor, cada día más, porque eso es lo que me va a transformar y me va a llevar de gloria en gloria. Y me voy a parecer más a Cristo en la medida que más le busque. Amén. Entonces, hermano, esta es la invitación de Dios para nosotros. Hubo un hombre hace mucho tiempo atrás que lo entendió, que en su edad y aún en una época difícil lo entendió. Dijo: yo necesito más que milagros, más que Dios siga obrando todo esto que ha hecho desde que hemos salido de Egipto. Yo necesito conocerlo más. Y entonces cada uno de nosotros, hermanos, desde que hemos sido liberados de la esclavitud, del pecado, que hemos sido trasladados de las tinieblas a su luz admirable, necesitamos conocerle más. Amén. Y eso es intencional, es buscarle a Dios. Entonces ahí debemos meditar: ¿cómo estoy buscando al Señor? ¿Tengo esa sed? ¿Tengo ese anhelo? ¿Tengo ese deseo de conocerle, de encontrarme con Él, de correr ese riesgo, ese temor, porque es tan grande, tan vasto, pero hermano, es lo más extraordinario que podemos hacer? Amén. Y hoy tenemos acceso a su misma presencia por los méritos de su Hijo Jesucristo. Amén. Así que este es el día en el que podemos decirle: Señor, si es necesario en mi vida, quiero cambiar mi enfoque. Quiero dejar de verte como una fuente de provisión, de que me tenés que responder, de que me tenés que hacer milagros, de que me tenés que bendecir, de que esto y que aquello, para verte como alguien a quien quiero conocer cada día más. Amén. ¿Se anima a decirle eso, Señor? Amén. Invito a que se coloque y pidamos ahora. Señor, en esta tarde te damos gracias, Señor, porque encontramos en la vida de Moisés un ejemplo tan notable para cada uno de nosotros, Señor, en esta temporada de la historia de la humanidad, Señor, en la que nos toca caminar, en la que nos toca servirte. Gracias, Señor, porque
Tú te has acercado a nosotros, Señor. Tú has dado el paso para que pudiéramos tener una vez más comunión contigo, Señor. Enviaste a tu Hijo Jesucristo, no solamente para que Él pagara nuestra deuda, Señor, y ser libre de esa condenación, de esa deuda que nos era imposible pagar. Tú viniste, Señor, a restaurar, a restablecer una comunión que se había roto, Señor. Cuando tu Hijo Jesús estaba en la cruz, Señor, y Él expiró, una de las cosas que sucedieron es que el velo del templo se rasgó desde arriba hasta abajo, Señor. El velo que era el que separaba al pueblo de el lugar santísimo, de tu presencia, figurativamente hablando en esa época. Ahora, Señor, es algo real. Nosotros podemos buscarte y podemos acercarnos a tu trono de gracia confiadamente, Señor. Aún con todos nuestros errores, con todas nuestras falencias, nuestras formas, Señor, en las que te hemos fallado, tú siempre estás ahí para revelarte a nuestros corazones, Señor. Pero en este tiempo tú necesitas gente que tenga hambre de ti, Señor. Hambre de tu presencia, hambre, Señor, de conocerte, Señor. Hambre de pasar tiempo contigo, de escuchar tu voz, Señor. Señor, ese fue uno de los anhelos que había en tu corazón, Señor. El anhelo de compartir la comunión una vez más con nosotros. Pero a veces, Señor, nos hemos olvidado de esto. Y esa comunión, esa intimidad que tú nos ofreciste a través de tu Hijo Jesucristo, Señor, pasa muchas veces a un segundo plano. Y lo primero es lo temporal, lo que nos urge, lo que necesitamos, Señor. Y aún a veces nuestro servicio, Señor, está primero, Señor. La rutina, la práctica eclesiástica, que no es buena, Señor. Pero nos olvidamos, Señor, de tu persona. Nos enfocamos en tus manos, nos enfocamos en tu respuesta, nos enfocamos en tus bendiciones, nos enfocamos en tus milagros y nos olvidamos de mirar tu rostro, Señor, de conocerte, Señor, en profundidad. No en una forma teórica, no en una forma nominal, intelectual, sino en nuestros corazones. Y cuando hay gente, Señor, que te busca de esta manera, es gente que va siendo transformada, es gente que va madurando, es gente que deja de ser niño espiritualmente, Señor, y pasa a buscar más y más de ti, más y más de tu presencia, Señor. Por eso, Señor, en esta hora te rogamos, Señor, que sea tu Espíritu Santo afirmando esta tu palabra en cada uno de nuestros corazones, Señor. Vivimos en épocas ocupadas, cuando no estamos estudiando o trabajando alguna actividad de nuestra responsabilidad. El sistema, Señor, nos ofrece un montón de opciones, Señor, un montón de opciones para distraernos, para que nos llaman la atención, que nos roban tiempo, tanto tiempo, Señor, que no buscamos tu rostro, no buscamos tu presencia como lo deberíamos hacer, Señor. Y eso nos lleva a que pase el tiempo, Señor, y nos encontremos, Señor, como el pueblo de Israel en el desierto, o pidiendo o quejándonos, Señor. Pero cuando cambiamos de actitud, Señor, y empezamos a mirarte, Señor, y a buscarte y a darte la prioridad, Señor, las cosas empiezan a cambiar. Y nuestra
nuestra vida empieza a ser transformada. Porque si tu palabra dice que nos llevas de gloria en gloria, Señor, es porque justamente es un proceso. Y a medida que más te conocemos, más de tu gloria, más de tu carácter, más de tu persona, Señor, es que podemos reflejar. Señor, ayúdanos en este tiempo a ser esos hijos, Señor, que te agraden a ti como tu Hijo Jesucristo. Que tú dispuesto, Señor, a dejarlo todo, a renunciar a todo, Señor, para agradarte a ti, Señor, para responderte a ti. Y Él nos dio el ejemplo, porque más allá de todo lo que veía, como tú lo respaldabas, Señor, milagros, maravillas, cada día, Señor, caminando allí en Galilea, en esas tierras, Señor, pero sin embargo, siempre había un tiempo para estar con el Padre, siempre había un tiempo para buscar esa gloria, esa presencia. Señor, ayúdanos, Señor, a volver, Señor, a esto en nuestras vidas. Si lo hemos perdido, si nos hemos enfriado, si nos hemos apartado, Señor, queremos volver, Señor, a tu presencia, Señor. En tu presencia, decía el escritor, hay plenitud de gozo, Señor. Mucho de lo que a veces nos falta, Señor, no es porque tú no lo concedas, sino es porque no lo encontramos, no lo buscamos en ti, Señor. Por eso en esta hora, Señor, queremos agradecerte por tu palabra, por recordarnos que hubo alguien, Señor, que en medio de un tiempo complejo, Señor, que le tocó vivir, en medio de una falla muy grave, Señor, de toda una nación, Él no solamente se animó a interceder, sino que se animó a buscar más y más de ti, Señor. Se dio cuenta que no era solamente verte hacer milagros y maravillas, que Él necesitaba conocerte a ti, Señor, en persona. Y es lo mismo que nos ocurre a cada uno de nosotros, Señor. Necesitamos que tú te reveles en nuestros corazones de una manera especial, que tu palabra, que te refleja a ti, tu carácter, sea revelada en nuestros corazones de una manera especial, Señor. Señor, tal vez haya algunos de tus hijos e hijas que están también por tiempos y momentos, circunstancias de la vida difíciles, Señor, crisis, decisiones, presiones. Pero, Señor, que esta palabra sea una guía, Señor, en este tiempo, para que el enfoque sea diferente, para que sus oraciones sean diferentes y para que en lugar de enfocarse en la necesidad, se enfoque en aquel, Señor, que todo lo puede, que nos ama y que puede, como dice tu palabra, hacer que todas las cosas nos ayuden para bien, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Allí donde falta gozo, donde falta paz, donde se ha ido la esperanza, donde la estima, Señor, está baja, donde las preocupaciones han ganado lugar, donde, Señor, aún los pensamientos están confundidos o hay desestabilidad emocional. Padre, lo que necesitan no es un milagro, es tu presencia, Señor. Lo que necesitan, Señor, es ir y buscarte, Señor, en ese lugar, en su hogar, donde sea, en comunión, en intimidad, Señor, en soledad. Porque como decías tú, Señor, aquel que ve en lo secreto es el que recompensa el público. Después viene el obrar. Pero, Señor, queremos ser esa gente que te busque, Señor. Queremos ser esa gente que tenga sed de ti. Que sea como el ciervo que brama junto a las corrientes de las aguas. Y decía el salmista, sí, mi alma clama por ti, oh Jehová. Gracias, Señor, porque tú nos has dado demasiado. Hemos visto demasiado ya de lo que tú haces. Y seguiremos viéndolo porque tú eres así. Pero ahora queremos conocerte a ti cada día más, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia, Señor.